La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más trágicos de todos los tiempos. De ella nos queda una infinidad de historias y sucesos increíbles y muchísimos enigmas que todavía hoy, más de 100 años después, siguen sin resolverse. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los 5 mayores misterios de la Primera Guerra Mundial. Número 5. La muerte del Barón Rojo. Max von Richthofen, conocido como el Barón Rojo, fue un piloto de combate alemán considerado como uno de los mejores de toda la historia. Durante su trayectoria concretó 80 derribos. En Alemania era visto como un héroe de guerra e incluso sus rivales sentían respeto por él. En abril de 1918, el Barón estaba en una misión en Francia, luchando contra aviones ingleses y franceses junto a su primo Wolfram. En un momento su primo fue atacado por una aeronave enemiga, pero el Barón apareció justo a tiempo para rescatarlo e inició una persecución por los aires. Se adentró demasiado en territorio hostil y pronto se dio cuenta de que lo seguía el capitán canadiense Arthur Brown, que abrió fuego sobre él mientras que desde el suelo un grupo de soldados de infantería hacía lo mismo. Al final del tiroteo, el avión del Barón se precipitó al suelo y cuando las tropas enemigas lo rodearon, lo encontraron dentro de la cabina muerto de un único disparo al corazón. ¿Pero quién mató al Barón? Durante muchos años esto fue un enigma. Inglaterra le dio el crédito al capitán Brown, aunque él siempre se negó a hablar sobre el tema. Las investigaciones posteriores sugieren que, teniendo en cuenta la trayectoria del proyectil y su impacto en el cuerpo, es imposible que la bala haya provenido de otro avión. Más bien tuvo que ser disparada desde el suelo por un escuadrón australiano de artillería antiaérea. Quien mató al Barón fue probablemente el sargento Cedric Popkin, que estaba ubicado en la posición adecuada para abatirlo con su ametralladora Vickers. Número 4. La enigmática enfermera Margaret Mole. En 2013, en la Universidad de Aberdeen, se encontró un viejo maletín dentro de un armario. Cuando lo abrieron, descubrieron que estaba lleno de objetos y recuerdos de la Primera Guerra Mundial. Recortes de periódicos, cartas, autógrafos, jeringas, instrumentos médicos y fotografías. Nadie sabía cómo fue que el maletín llegó hasta allí ni a quién pertenecía, pero tras seguir las pistas, los investigadores pudieron descifrar que su dueña era una enfermera británica llamada Margaret Mole. Margaret se encargó de atender a prisioneros de guerra en Kent, Inglaterra, y llamativamente llegó a ser muy popular entre las tropas de ambos bandos, ya que Margaret cuidaba de los heridos sin importar si eran alemanes, italianos o ingleses, aliados o enemigos. Las cartas y regalos que le enviaron sus pacientes muestran que Margaret fue muy querida por todos y que la valoraban por su buen humor y su forma de levantar el ánimo de los heridos cantando canciones o haciendo bromas. Aparte de esto, lo que se conoce sobre la vida de Margaret es muy poco. Se sabe que su hermano falleció en el conflicto y que luego ella se dedicó a tratar prisioneros de guerra. Siguió trabajando hasta 1969, cuando cumplió 82 años y decidió retirarse. La Universidad de Aberdeen ha convocado a los vecinos a compartir información de la vida de Margaret, para así saber más sobre la mujer que salvó incontables vidas en la Primera Guerra Mundial. Número 3. El primer disparo de la guerra. Durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, se dispararon millones y millones de veces. Sin embargo, todavía hoy es motivo de debate quién lo hizo por primera vez, y son varios los países con argumentos para atribuirse este mérito. El 22 de agosto de 1914, un escuadrón de caballería británica se adentró en Bélgica y allí se topó con exploradores alemanes que estaban patrullando el territorio. Inmediatamente comenzó el enfrentamiento, aunque inicialmente las armas utilizadas fueron los sables de caballería. El primer británico en abrir fuego fue el cabo Edward Thomas, pero nadie resultó herido. Hubo una persona que afirmó haber disparado el 7 de agosto, Al-Haji Gronji, un soldado de África Occidental al servicio de Inglaterra. La colonia de Togo tenía mucha importancia estratégica para Alemania, ya que allí tenía una estación de radio con la que se comunicaba con sus colonias. Las fuerzas británicas la capturaron y en el ataque fue Al-Haji quien disparó el primer cartucho. Sin embargo, el 5 de agosto de ese año, en Melbourne, el sargento de artillería John Purdue recibió órdenes de dispararle a un buque alemán navegando en las costas australianas.
El barco intentaba alejarse del puerto sin ser visto, pero luego de los disparos de advertencia, torció el rumbo y volvió a tierra. A pesar de estos casos, muchos historiadores consideran que el primer disparo fue hecho por una embarcación de Austria-Hungría, pocas horas luego de que comenzara la guerra el 20 de julio de 1914. El disparo de cañón se hizo contra los serbios en el río Danubio, aunque no se conoce quién fue el encargado de realizarlo. Número 2. La verdadera identidad del soldado húngaro Béla Kiss. Béla Kiss parecía un hombre común y corriente que trabajaba como ojalatero en una aldea de Hungría. En 1914 marchó a combatir en la guerra y fue entonces cuando su casero realizó un descubrimiento terrorífico. Dentro de su casa, Kiss ocultaba barriles con 24 mujeres estranguladas en su interior. Todos los cuerpos habían sido drenados de sangre. La policía, luego de una investigación, supo que Kiss era un experto seductor de mujeres que las atraía para luego matarlas. La policía ordenó la captura de Kiss, que aún seguía en la guerra, pero el asesino fue más astuto. Mientras estaba en un hospital recuperándose de una herida, colocó el cadáver de otro soldado en su cama y huyó. Durante los años lo buscaron sin éxito, aunque hubo testigos que afirmaron haberlo visto en Nueva York, Turquía y Rumania. Número 1. La desaparición del USS Cyclops. El barco USS Cyclops era uno de los utilizados por la Marina estadounidense para abastecer de carbón a buques de alta mar. En febrero de 1918 recibió la orden de viajar desde Río de Janeiro, en Brasil, hasta Baltimore, en Estados Unidos, transportando un cargamento de 11.000 toneladas de manganeso, un material utilizado para fabricar municiones. Desde un comienzo el viaje tuvo inconvenientes. En primer lugar, la capacidad máxima del barco era de 8.000 toneladas, por lo que estaba pasado de peso. En segundo lugar, poco después de zarpar, el capitán del barco, George Worley, reportó una falla técnica con uno de los cilindros de la embarcación. El 20 de febrero el Cyclops hizo una parada en El Salvador y el 9 de marzo un tripulante de otro barco, el Amolco, afirmó haberlo visto cerca de Virginia, aunque más adelante esto fue desmentido por su comandante. Sea como sea, lo cierto es que el USS Cyclops nunca llegó a destino. Su tripulación de 306 personas nunca volvió a ser vista y sus restos nunca fueron hallados. Esta fue la mayor tragedia de la historia de la Marina norteamericana en una situación no bélica. La búsqueda del barco no arrojó resultados y con los años numerosas teorías han intentado explicar lo sucedido. El 10 de marzo de ese año una furiosa tormenta sacudió los cabos de Virginia y muchos especulan con la posibilidad de que, combinado con el sobrepeso, hubiera sido fatal para la embarcación. Sin embargo, esto no explica por qué nunca emitió un mensaje de socorro. Hay quienes especulan con que la desaparición está relacionada con el Triángulo de las Bermudas, donde otros barcos que transportaban manganeso se desvanecieron sin dejar rastro. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál es el misterio más grande de todos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.